Bueno, entonces, si vamos a cambiar al instrumento, presionamos la pestaña instrumento y nos tiene que aparecer esta otra ventanita. En esta ventanita es lo que nosotros habíamos hablado de que podemos seleccionar el modo de ordenada que queremos. Si queremos absorbancia es la A. Si queremos transmitancia, por ahí más arriba, no se ve aquí, pero estaría la por ciento de TR, perdón, la por ciento de T. Am, de acuerdo con nuestro manual, el manual dice que las lámparas estén encendidas las dos, la V y la visible, y que la velocidad de barrido sea de 120. Entonces, la manera de seleccionar la velocidad de barrido sería aquí. Este, como corresponde al benceno, es 15, pero para el filtro de óxido de olmio sería 120. Y el suavizado, este smooth se llama suavizado y es más o menos eh, la distancia que toma entre varios datos para que la línea no se vea como picos, sino más bien como una línea curveada. Entonces el smooth, mientras más grande, más cuadrado se ve mi gráfica, y mientras más pequeña sea el smooth o el suavizado, entonces eh, será una forma más curveada. Aquí, porque como está abierto este menú, no me deja ver que la lámpara V tiene que estar encendida en on y la lámpara visible también tiene que estar encendida en on. Un poquito a un lado estaría la opción de off y es como la seleccionamos. Este como es em, otra medición, por eso aquí la lámpara bis no está encendida, pero debería, para nuestro método de filtro de óxido de olmio, sí. El slit es el tamaño, es como una ventanita por donde va a pasar el rayo de luz y es de 1 nanómetro de ancho. Entonces, esto también es un dato importante, que el slit lo utilicemos de 1 nanómetro. Y como les decía, el cambio de lámpara se tiene que realizar a 326 nanómetros porque es el valor por default que me da la computadora, y pues es preferible no estarlo cambiando. Normalmente cuando está transcurriendo el experimento, lo que hace el equipo es que pues son partes mecánicas, es decir, el cambio de lámpara es un movimiento mecánico. Eh, Cuando está encendida, por ejemplo, la lámpara bis, se apaga y se giran algunas piezas mecánicas del equipo para que se dirija ahora el rayo de luz de la luz ultravioleta. Entonces se enciende la lámpara V, y aparte, como se están girando mecánicamente algunos dispositivos dentro del equipo, pues se escucha una especie de motorcito que está haciendo ruido, em, como para que y nosotros podemos darnos cuenta que está ocurriendo el cambio de lámpara. Este cambio de lámpara no toma más de 5 o 15 segundos, pero yo creo que no pasa más de 5 segundos en hacer este cambio de lámpara. Entonces, momentáneamente la medición se detiene en 326 nanómetros. Se mueven algunas piezas internas del equipo para que se pueda dirigir correctamente la luz ultravioleta, y continúa el barrido espectral, es decir, la medición de absorbancia para cada una de las longitudes de onda a las que está programado el equipo.
Y después nos cambiamos a la pestaña de muestra. En la pestaña de muestra, nosotros vamos a tener una ventana como esta de aquí, donde pues el resultado de este experimento lo vamos a guardar en un archivo. Para este caso le vamos a poner folmio, eh, o le podemos poner nada más olmio, lo que nosotros queramos ponerle de nombre, recordando que como va a ser un archivo, necesita tener un nombre corto que comience con letra y que no tenga espacios. Es muy importante todo esto para que nosotros podamos trabajar con este equipo. Hay varios factores de cálculo. Eh, Puede ser una dilución, un factor de dilución, puede ser un sólido disuelto, que pudiéramos tener una especie de concentración, un sólido disuelto pero diluido, o un factor que nosotros queramos ponerle. ¿Ok? Como nosotros estamos poniendo benceno puro, para nuestros cálculos no hay ninguna diferencia o ninguna afectación, y por eso podemos ponerle un factor igual a 1. Es decir, la señal que yo obtenga del equipo va a ser la misma que me va a graficar. Si yo le pongo un factor de 2, entonces la señal va a salir duplicada, y si yo le pongo un factor 0.5, entonces me va a salir una señal a la mitad de lo que yo estoy, de lo que el equipo está midiendo. Yo le puedo poner aquí el nombre de la sustancia, y en este caso la muestra, la identidad de la muestra, pues es filtro de óxido de olmio, y información de la muestra, pues yo le puedo poner material de referencia o lo que sea. Eh, Eso lo podemos decidir cuando estamos frente a la computadora, qué es lo que le vamos a poner. Los renglones que hay aquí, yo los puedo aumentar con este valor que yo le ponga aquí en número de muestras. Cuando hay más muestras, hay diferentes muestras que yo voy a medir, yo le puedo poner el número de muestras que voy a medir, y entonces los renglones aquí aumentan hasta llegar al número que yo ponga aquí en esta parte de numeración de muestras. Eh, Cuando yo ya tengo todo esto, yo puedo presionar el botón Setup y puedo empezar, o perdón, presiono el botón Start, y lo que me pide es que yo inserte el blanco. Entonces, ¿cuál es el blanco que yo tengo? Pues el blanco que yo tengo en mi muestra va a ser este de aquí. Eh, no dice, déjenme ver, espérenme un segundito. Aquí está. ¿Quién es mi blanco? Pues mi blanco van a ser las dos celdas vacías. Yo puedo ponerle tapita o puedo dejarla sin tapa, porque pues no hay corrientes de aire que me puedan afectar. Pero el blanco que yo voy a poner tanto aquí en la zona de muestra como en la zona de blanco, voy a poner las dos celdas limpias y secas y sin ninguna muestra de mugre, para que sea lo más limpio posible esta medición. Entonces, mi blanco es las dos celdas vacías con o sin tapa, cada una de ellas colocadas en esta posición del, de- del, del equipo de medición. Me pide entonces que yo introduzca el blanco, y entonces pongo mis dos celdas vacías. Cuando yo presiono el botón OK, lo que va a hacer es que va a hacer un barrido desde 700 hasta 200 nanómetros, como ya lo expliqué anteriormente, y no va o sí, va a medir la absorbancia que le dé las dos celdas, pero lo que va a hacer es que
va a convertirlas en cero. Es como lo que hace la balanza cuando presionamos el botón Tara. Si nosotros ponemos un matraz o un vaso de precipitados sobre el platillo de una balanza y nos va a dar una medición de masa, pero si presionamos el botón Tara, entonces se vuelve cero para que lo que nosotros agreguemos después sobre ese vaso de precipitados, por ejemplo, pues sea la masa verdadera de la sustancia que yo estoy pesando. Lo mismo pasa con esta medición del blanco. Cuando yo le pido al equipo que haga la medición del blanco, precisamente está midiendo toda la absorbancia que puede darme el equipo cuando no tiene muestra. Y en el caso particular del filtro de óxido de olmio, nuestro blanco es el aire del ambiente. Entonces, nosotros lo que hacemos es precisamente eh, poner esas dos celdas vacías para que hagan de cuenta, para que el equipo haga de cuenta que le estamos insertando una muestra sin analito, que a eso se le llama blanco. Si yo presiono el botón OK, empezará ese barrido y como resultado yo voy a obtener una línea plana que significa que lo que hizo fue convertir a cero cualquier absorbancia que haya obtenido. En el caso ideal, pues la absorbancia real y el resultado de este barrido tendría que ser el mismo, que sería una línea plana. Pero a veces, por mugre, porque no está bien limpia la celda, por errores de medición o porque las celdas de cuarzo también pueden absorber, por impurezas que pudiera tener también la celda de cuarzo, entonces me pudiera dar un valor diferente de absorbancia, pero con este procedimiento el equipo barrió a cero cualquier posible absorbancia que pudiera encontrar. Y entonces ya quedó mi medición del blanco. Si presiono nuevamente, bueno, después de haber presionado el botón OK, hace su barrida y entonces lo que después me dice es ponme la muestra. Como yo le puse aquí vapor, pues aquí me dice ponme la muestra vapor. Si yo tengo varias muestras, a cada una le tengo que poner diferente nombre para que yo sepa cuál me está pidiendo. En este caso, para el filtro de óxido de olmio, yo lo puedo haber puesto aquí filtro, y entonces aquí dice, por favor, ponga la muestra filtro. Y entonces yo le presiono el botón OK, y verdaderamente lo que hace es hacer el barrido de la muestra que es el filtro de óxido de olmio. Entonces, el filtro de óxido de olmio me va a dar una gráfica como esta. Entonces, la gráfica que me da el filtro de óxido de olmio es algo parecido, tiene que ser algo casi idéntico a este de aquí. El manual me dice que yo debo de tener 11 lecturas diferentes a todas estas longitudes de onda. Yo debo de buscar en la gráfica todas estas longitudes de onda y eh, compararlas con las que me da el experimento. Y entonces, al estar revisando esta gráfica de aquí, yo lo que tenía en el manual lo tengo transcrito aquí en esta parte para que podamos leerlo correctamente. Y miren, por ejemplo, la primera subida, lo que nosotros estamos buscando es absorbancia máxima y hay algunas que son locales y algunas que son globales. Por ejemplo, la longitud de onda máxima se pasa del 3. No sé si alcancen a ver aquí que la gráfica llega a un máximo de valor 3,
Aquí empieza en 0. Y aquí hay una absorbancia muy grande, pero esta absorbancia no nos interesa porque se vuelve demasiado grande que inclusive se sale de la escala que nosotros habíamos establecido. Entonces vamos a trabajar con absorbancias máximas que podamos manejar, como por ejemplo, es decir, las que se puedan ver en nuestra gráfica. La primera longitud de onda a la que me debe de dar un máximo es a 279. Aquí tenemos un acercamiento que más o menos en 280 está un máximo de señal, es decir, la señal subió y después tuvo que bajar. Entonces, en esta parte tenemos un máximo y en este máximo, pues yo tengo teóricamente me debe de aparecer. Y bueno, aquí tengo mis datos teóricos y yo lo puedo leer de la gráfica. Después me voy a 287 y 287 tendrá que corresponder a este pico de acá. Yo debo de buscar entonces que me dé este valor el equipo. Después hay otra a 333. 333 correspondería a este pico de acá. Luego 360.5 y tendría que ser este de aquí. Posteriormente a 418, este es el de 360.5 y luego este de 418, no, es este de acá. 418 es este de aquí. Luego 445 tendría que ser este. 453 tendría que ser este. 459.5 sería este. 536 sería este. 637 sería este de acá. 648.5 sería este de acá y serían los 11 puntos o longitudes de onda a las cuales la medición me da un máximo. La medición de absorbancia me da un máximo. Y entonces hay varias opciones para cómo obtener estos resultados. Con los equipos más viejitos que tienen una impresora viejita ¿cómo se llaman estos? De matriz de puntos, pues con lo que imprime la gráfica impresa, yo tengo que fotocopiarla a un papel milimétrico o hacer cálculos o dibujarle alguna forma de escala a a esta gráfica que me dio el equipo para poder obtener estos datos. Si yo tengo una computadora, pues puedo obtener el archivo de datos uno a uno que me va a dar el equipo y entonces rápidamente puedo encontrar la longitud de onda a la que me dé el valor más grande. Hay algunos que tienen una pantallita, hay espectrofotómetros que tienen pantalla y entonces los que tienen pantalla, pues como yo hice un barrido, yo tengo que poner, por ejemplo, a 2 alumnos observando la longitud de onda y a 2 alumnos observando la, eh, la absorbancia. Entonces, los alumnos que observan la longitud de onda tienen que escuchar a los alumnos que están viendo absorbancia, porque un alumno que, por ejemplo, está mirando esto, observa que aumenta la señal y de repente baja. En el momento en que baja la señal, le avisa a los otros y los otros están mirando la pantalla para ver qué longitud de onda es en el momento en que bajó esa señal. Y entonces esa sería una manera muy analógica. También imprimir es una manera analógica de saber cuáles son los datos experimentales que obtenemos de este experimento, de este procedimiento. Y la forma computarizada sería observar el archivo, o también hay algunas computadoras, hay algunos softwares que tan solo con pedirle, yo puedo seleccionar una opción en el menú que me diga etiquetar picos o
Sí, etiquetar picos, creo. Entonces, a la hora de etiquetar un pico, pues lo importante del pico es la coordenada en donde está la señal más alta. Y entonces me dice de manera automática la computadora a qué longitud de onda se encuentra la absorbancia más grande. Esa es la manera más rápida y más fácil de hacerlo, con que la computadora me diga el dato. Algunos softwares lo tiene, algunos otros no. Y entonces, para nuestro experimento, aquí tenemos los datos experimentales obtenidos de precisamente el etiquetado de los picos. Y entonces, lo que tenemos que hacer para esta primera rutina de diagnóstico es precisamente eh, calcular el porcentaje de desviación. Yo pongo el valor teórico menos el experimental, y a esa resta le pongo, le divido el, ¿cómo se llama? Le divido entre el dato experimental, el dato, perdón, el dato teórico, y lo multiplico por 100 y ya tengo el dato final. Ahora, ¿para qué me sirve este diagnóstico? Precisamente para saber si el equipo está funcionando correctamente. Si el equipo funciona correctamente, entonces lo que yo voy a hacer es pues seguirlo utilizando. Pero si estas desviaciones pasan del 1% o más, entonces lo que va a ocurrir es que eh, ¿cómo se llama? Yo voy a tener que hacer o un mantenimiento correctivo o un mantenimiento preventivo para que se pueda realizar, para que yo pueda garantizar que el equipo está funcionando correctamente. Disculpe, profesor.